Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tutorial. Ahora os voy a explicar tres conceptos que vais a oír mucho en el tema de la telemetría, como son el volumen, la ganancia y la sintonía o dial, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el volumen. El volumen va a ser, no lo llevan todos los receptores, pero sí lo llevan algunos. Va a ser muy parecido al volumen que tienen las radios, ¿de acuerdo? No va a alterar el tema de más potencia ni menos potencia. Por mucho que nosotros oigamos más o oigamos menos, ¿de acuerdo? Es simplemente volumen, igual que la radio. Es decir, se oirá el ruido más o se oirá el ruido menos. Pero no quiere decir que nos esté cogiendo con mayor intensidad ni menor intensidad la señal, ¿de acuerdo? Eso en cuanto, repito, al volumen. Lo llevan solo algunos receptores muy específicos, ¿de acuerdo? La mayoría no suelen llevar el tema del volumen. Pero ahora vamos a pasar a las dos partes fundamentales, que son la ganancia y la sintonía o dial, ¿de acuerdo? La ganancia, vamos a empezar con la ganancia. La ganancia, ¿qué es la ganancia? Bueno, la ganancia va a ser la capacidad que vamos a tener nosotros de regular mediante un potenciómetro, mediante un botón, ¿de acuerdo?, del receptor. Aquí, por ejemplo, tenemos en la llama, pues esto es la ganancia, ¿de acuerdo? Este botón de aquí es la capacidad que vamos a tener de regular la potencia con la que nos va a entrar la señal, ¿de acuerdo? Vamos a regularla a más o a menos, es decir, vamos mediante este botón a regular que nos pueda entrar mayor potencia o menor potencia de la que emite el emisor, ¿de acuerdo? Recordemos que el emisor es el que emite, o también llamado transmisor, porque es un transmisor, y el receptor es el que escucha. Para ejemplos humanos, repito, es el emisor es el que habla y el receptor es el que escucha, ¿de acuerdo? Ha habido, como ya sabéis, algunos receptores que han salido en algunas partidas con defectos de serie, ha habido muchos, pero por ejemplo podemos hablar del Tracker Máxima, que no tengo nada en contra de este receptor, pero deciros que en alguna serie ha salido algún pequeño defecto, porque este receptor no estaba en principio fabricado en sí para la cetrería, sino para la radiolocalización de perros. Claro, la radiolocalización de perros ya estaba fabricado con unos emisores muy potentes, en torno a 20-25 veces más potentes que los emisores de cetrería, con lo cual, claro, en cuanto le hemos metido este tipo de emisores pequeñitos, pues claro, esos receptores no escuchan como tienen que oír. Entonces, ¿qué pasa? Que se comportan como un abuelo de 60 años. Oír oye, claro, pero no oye como una persona de 20 años. Entonces ha habido que agudizarles un poquito el oído para poder trabajar mejor con ellos. Por eso en algunos pues le hago la reparación de que se les agudiza un poquito el oído, repito, para poder escuchar mejor, porque la verdad es que no, para la cetrería no tenía, algunos han salido con alguna aplicación un poco deficiente. Bueno, volvemos a lo que íbamos. La ganancia, repito, es la capacidad que va a tener el receptor mediante un potenciómetro, ¿de acuerdo? Un botón, este en concreto de la llama es este, la ganancia, para poder permitir que nos entre mayor señal o que nos entre menor señal, ¿de acuerdo? Eso es la ganancia. Y ahora vámonos a la sintonía o dial, ¿de acuerdo? Este de aquí, sintonía o dial. Es este que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Esto es para regular la sintonía. Bueno, en concreto, esto es para regular la cresta de señal, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré qué es la cresta de señal. La sintonía, ¿de acuerdo? O dial, es la frecuencia en concreto con la que nosotros vamos a trabajar. Aquí tendríamos el dial, ¿de acuerdo?, que es, aquí tenemos, en la llama tenemos de 0 a 10, es decir, nos va marcando en fracciones de 10, nos debería marcando el 216 hasta, 00 hasta el 216 100, 216 200 hasta el 216 300, 216 300 hasta el 216 400, así hasta el 9, que sería 216 900, hasta el 216 999, ¿de acuerdo? Aquí, en esta parte de la llama lo tenemos.
Este en el de 10 canales, ¿eh? Depende de cada... hay otros de 3 canales que nos van marcando en fracciones de 300 en vez de en fracciones de 100, ¿de acuerdo? Como nos va marcando el de 10 canales. Bueno, este en concreto, la sintonía, ¿de acuerdo? Nos permite este receptor, que es algo que no tienen la mayoría de los digitales y que por eso valoro mucho este analógico, porque nos permite regular la cresta de señal al 100%, es decir, nos permite regular esa variación que pueda haber en la onda, nos la permite al 100%. Y ahora voy a explicar qué es la famosa cresta de señal. Como podréis observar, ahora mismo vamos a borrar la pizarra y os voy a enseñar qué es la cresta de señal. Bueno. Dentro de la onda de señal, ¿de acuerdo? La cresta de señal es el pico más alto donde pega más potente la señal. Eso es la cresta de señal. Por eso se llama cresta de señal, ¿de acuerdo? Cresta de señal. Aquí arriba. Bueno, pues dentro de esta señal, que toda esta señal, vamos a poner el ejemplo de 216.045, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? 216.045 lo es toda esta onda, ¿de acuerdo? Pero la cresta en el pico de arriba es donde más potente nos va a dar esa señal, con lo cual, aquí tenemos este regulador que hemos dicho de sintonía, que nos va a permitir en un rango aproximadamente desde aquí, pongamos, hacia aquí arriba, ir regulando, ¿de acuerdo? Ir regulando hasta encontrar la cresta exacta de según nos pille en ese momento la señal. También influye la pila, la batería exacta que nos quede dentro del emisor, e influye otra serie de condiciones como pueda ser el aire, hacia donde esté dirigido el aire, las condiciones de humedad, si es un rebote de señal o no es un rebote de señal, ¿de acuerdo? Entonces, esa cresta es la que nosotros vamos a regular con la sintonía o dial del aparato, ¿de acuerdo? Una vez ya previamente regulada la frecuencia en concreto que nosotros vamos a trabajar. Esta es la famosa cresta de la que tanto hablo y que algunos aparatos digitales, al no tener la posibilidad de regularla con precisión, esta cresta de señal, que repito es el punto más alto con más potencia que da la señal, se nos van a quedar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa al quedarse por ahí? Pues que no nos coge la potencia al 100% esa audición que debería de cogernos del emisor, con lo cual perdemos bastante entrada de señal, ¿de acuerdo? Esa es la famosa cresta y esto es lo que la sintonía o dial nos va a coger. La sintonía o dial, para empezar, ya hemos dicho, es la frecuencia en concreto a la que trabaja el emisor, esa es la sintonía o el dial, por eso muchas veces oiríais en la radio, antes lo decían más, ahora lo dicen menos, pero oiríais en el dial X, en el dial de la frecuencia modulada 96.3, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues dentro de ese 96.3, los aparatos observaréis que dentro de ese 96.3 nosotros empezamos a mover la ruleta de la radio y llega un momento en el que nos coge perfecta esa señal, aun estando dentro del 96.3, pero nos coge perfecta esa señal. Lo que otras veces, conforme vamos moviendo la ruleta, no oímos al 100% la radio, que se está moviendo en estos valores. Y el valor de cresta, ¿de acuerdo?, es el valor exacto. Que repito, este aparato, en la llama, lo bueno es que la puedes regular, con lo cual se puede obtener una capacidad de recepción muy nítida para la búsqueda incluso de animales ejemplares que estén bastante lejos y que con otros receptores sería muy complicado de llegar, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la segunda parte en la que hemos visto los tres valores de volumen, ganancia y sintonía o dial, y la famosa cresta de señal, ¿de acuerdo? Con esto finalizamos la segunda parte y vamos a dar parte a una tercera.